totalmente, digo, vamos a empezar otro grupo, en este caso a las 9 de la noche. No tengo tiempo más antes, estimados. Esta semana con ustedes terminamos y a la siguiente semana ya empiezo otro grupo a las 9 de la noche, de 9 a 10:30, sí, porque el tiempo es lo que me falta, pues. Mandan tiempo, alcanza o ancho, diría, ¿eh? Vamos a empezar. Un momentito, por favor. Voy a compartir mi pantalla y también vamos a abrir los documentos que nosotros tenemos. Aquí está. Excelente. Ay, Jehová, está ahí, ¿qué? ¿Qué tal la Pascua? Ya se acerca. ¿Cómo celebran en Cusco, en otros lugares, la Pascua? ¿Alguien ha visto cómo celebran? El resumen de la semana. En cuarto. ¿Cómo es la Pascua? Aquí en mi barrio, ya, les voy a decir aquí en Uripa, donde yo vivo, existe una fiesta que se llama Pascua. Y de verdad es muy interesante, ¿ya? Eh, Como una, a ver cómo les digo, muy interesante. Ya hay comparsas, hay danzas, todo, ¿ya? Entonces, para eso en mi colegio también nos estamos preparando ya. Y bueno, esperemos que todo salga bien, pues. Deme un momentito, voy a transmitir en TikTok más. Unos amigos me han pedido que les transmita en TikTok y vamos a hacer eso ya. Un ratito, por favor. Ahora ya es pista, ¿no? A Uripa, maestro. Ya, Antes de la carretera. estamos aquí. Auripa, ¿cómo dices? Ahora ya es pista, hasta Ayacucho. Uripa Así de es, pura pista, full Andahuaylas, pista. ¿no? Mm, Sí, Auripa de Andahuaylas. yo pasaba por ahí Muy cuando bien. trabajaba en Pichari. Ah, en Pichari, sí, pues Pichari Ujú. está lejitos. Ajá, por ahí Muchos pasaba. de los estudiantes se van a la selva a Ujú, trabajar aquí también. claro. Ya. Sí, pues ahí estoy ahora. Ya son años, años ya vivo por aquí. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla? Así como un chico, Guanacho, Ari, Ari, Pichari. ¿han visto? Ya. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en la página 60 hemos dejado, ¿eh? Muy bien, la página 60 de nuestro libro. Mataroachkanki yau hangra. Aquí hablan así, ¿eh? Por ejemplo, Mikukochkani. Y estas expresiones en el quechua chanca, a veces se utiliza Mikukochkani y Anukochkani. Por ejemplo, la expresión más fría sería, pues, como dices, por ejemplo, en Cusco dices, Waiku Shani, ¿ya? Una expresión fría como quien dice, estoy cocinando. ¿Y sabes cuál es lo interesante aquí? Muchas veces esta expresión aquí en quechua chanca, yo encuentro y digo, Yano Cochcane. Mira, fíjate, Yano Cochcane. O sea, suelen utilizar de manera natural el Q, que es como un reflexivo, pero en este caso ya lo utilizan como un elemento que viene a ser, en este caso, el elemento enfatizador. ¿Ya? Mi cucuchcani, ya no cuchcani. ¿Podemos utilizar eso? Claro que sí podemos utilizar. Entonces aquí tenemos. Pero antes de eso vamos a empezar, aquí en nuestro libro, vamos a ir a la página 60, ¿ya? Aquí estamos. Vamos a entrar exactamente, estimados, a la clasificación de los sufijos. El quechua en el Perú, ¿ya? Comparte mucho, mucho, mucho los sufijos. Las diferentes variedades del quechua, Chanca, Cusco, comparten todo, absolutamente todos los sufijos, sí. Será, pues, por ejemplo, unos 3 sufijos que no comparten, pero en los demás, estimados, comparten todo. Yapanta, todo, como les digo, ¿ya? Todo comparte. Entonces, como comparten todo,
Nuestra tarea es aprender. Esto te va a servir pues, para el quechua chanca. Por ejemplo, el quechua huancaveliano comparte todo. Y justo para eso iba, por ejemplo, este libro muy interesante del cual yo tomo mis apuntes y como les digo, estudio siempre. Es este libro. ¿Dónde está Mae Pincash? Ah, aquí está. Mira. Fíjate esto. ¿Ya? Esto es un libro de sufijos. Son 70 páginas, muy interesante. De ahí yo tomo y yo les transcribo, en este caso, aquí por ejemplo, explicación, esto es más explicación, en este caso, literal o textual, según la gramática, pero conmigo con ejemplo, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, veamos, ¿ya? El sufijo de caso, primer punto. De acuerdo al caso, encontramos esto. El caso nominativo, ¿ya? Nominativo. Por ejemplo, entender esto es interesante. El caso nominativo es la forma básica del quechua, ¿ya? O no marcada del sustantivo. Recuerda esto. ¿Cuál es la forma básica? En este caso, todo lo que tú hablas, ya sin aumentar sufijo, estás hablando en un caso nominativo. Recuerda eso. Nominativo. Ahora, por ejemplo, es decir, los sustantivos en nominativo no llevan ningún sufijo, no llevan ningún sufijo. No van a llevar nunca. Como dices, por ejemplo, aquí, y tú dirías, wasi, ¿ya? Alhu, ¿ya? Alhu, anka, malki. En este caso, si te das cuenta, son palabras raíces que no llevan sufijo. Asno, malki, anka, aljo, was. Y si algún día te preguntan y dice, oiga, ¿utiliza el caso nominativo? Aquí está. Vas a utilizar el caso nominativo. Este es el caso nominativo. Es la parte más sencilla que podemos encontrar. ¿Ya? El caso nominativo. Después de este caso nominativo, por ejemplo, atu, zorro, viene el primer caso, que lo hemos avanzado en los videos, en las anteriores clases, y encontramos el caso acusativo. Eso también hemos avanzado, pero es interesante este caso acusativo. Por ejemplo, la idea clara nos dice, mira, se utiliza en el quechua, pero con un solo objetivo, estimados, es indicar el objeto directo, ¿ya? De la acción, es decir, mira, de la acción verbal, ¿ya? Nos va a indicar el objeto directo. Recuerda esto, ¿ya? Por ejemplo, yo realizo una acción, por ejemplo, comer. Imagínense que esta es la acción comer. Entonces, ¿cuál es el objeto directo? Sino la acción comer, ¿a quién recae? A un objeto. Si yo como pan, si yo como carne, si yo como hueso, si yo como carne de cerdo, la acción de comer está cayendo directamente a la carne de cerdo, a la papa, al pan, y entonces ese sufijo o ese caso, en ese sustantivo va a utilizar, a ese sustantivo se le va a poner el sufijo ta, ¿ya? Por ejemplo, aquí hemos dicho que el sufijo ta se añade al sustantivo correspondiente, ¿ya? Siempre los sufijos van a añadirse a sustantivos, ¿ya? Ya. Ahora, el tema es lo siguiente, mira. Ejemplos. Mira, para entender nosotros ejemplos, ¿ya? Dos opciones tenemos. Según el Minedu, nos permite utilizar estas dos opciones. Primera opción, andata mijuni, ¿ya? Es una opción del quechua collao. Andata mijuni. Aquí, el elemento importante, ¿cuál es el elemento importante? Es esto. Anda, ta. ¿Ya? Anda, ta. Entonces, la acción de comer, mi juni, que está en primera persona, ¿en quién recae? En el pan. ¿Ya? Entonces, con esto podemos decir que todas las acciones que afectan a un objeto, realmente ese objeto tiene que utilizar el sufijo ta.
El sufijo ta es el más complicado en el quechua, el más amplio, el que te va a generar mucha dificultad en el quechua para entender y debes saber cómo utilizar. ¿Cuándo voy a utilizar? ¿Cómo voy a utilizar? ¿Cómo debo utilizar? ¿Ya? Pero aquí te estoy dando que toda acción que tú realizas, la acción del verbo, cuando cae en en este caso, en el objeto, ¿ya? Entonces utilizamos el sufijo ta. Ahora, esta versión es la versión del quechua collao. La otra, tantata mikuni, es una versión válida del quechua chanca, ¿ya? Ambos son válidos. En este caso nos enfrentamos al quechua collao, que según el ministerio, el quechua sureño, ya que impone el ministerio, lo considera como la forma laringalizada del quechua. Y tantata mikuni es la forma simple. Ahora, yo les voy a plantear una idea muy interesante. Si usted quiere, en este caso, conocer un poco más, saber el uso de este sufijo acusativo, vamos a abrir un archivo Word desde cero y vamos a empezar. Mira, fijaos esto. Yo copio mi ejemplo, aquí está. Tantata mijone y tantata mijone. Entonces, para yo saber cuándo utilizar, cuándo poner, voy a hacerme dos preguntitas. Las dos preguntas, si me responden, es decir, que tengo que utilizar el sufijo ta, ¿ya? Si me responde, si no me responden a esta pregunta, ya pues no utilizo el sufijo ta, ¿ya? Entonces, vamos un momento, estoy buscando esto. Ya está. Entonces, estimados, mira, fíjense, esta clase es súper importante porque el sufijo ta se mueve en todo lugar. Primero, ponemos que más el verbo. Esta respuesta. ¿Qué más el verbo? O en el otro caso, ¿quién más el verbo? Pero profesor, ¿por qué me estás enseñando matemática? No te estoy enseñando matemática. Sino, cuando nosotros queremos utilizar, ¿por qué yo te planteo eso? Porque es necesario en el quechua. Por ejemplo, ¿qué más el verbo? Yo digo, Juan come pan. Es la idea. Y, por ejemplo, aquí digo, ¿a quién? Ya, en este caso vamos a poner ¿a quién más el verbo? ¿Ya? ¿A quién buscas? Mira, solo va a utilizar, solo va a funcionar con estos dos verbos estimados, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, busco a Juan, ¿ya? Busco a Juan. Entonces, cuando yo ya entiendo esta idea, para el sufijo ta, y que me es difícil de entender, debo plantearme estas dos preguntas, ¿ya? Por ejemplo, si yo no sé cómo utilizar, me planteo pues estas dos preguntas. Le digo, Juan come. Muy bien, voy a utilizar el verbo comer. Ya está. Busco a Juan. El verbo buscar. Ya está. Ahora me pregunto en castellano. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué? ¿Cómo? Mira, fíjate. ¿Qué como? Y en abajo la pregunta sería, ¿a quién busco? Esa es la pregunta. ¿Qué como? ¿Y a quién busco? Y la respuesta, ¿ya? La respuesta me tiene que dar, me indica que debo utilizar el sufijo ta. Así de simple. Igualito. Lo mismo es aquí, abajo, estimados. La respuesta, ¿ya? Me indica que debo utilizar el sufijo ta. Es así de simple. Entonces, mi respuesta sería, si me dicen, ¿qué como? ¿Qué como? Pan, o en otro caso puedes poner
el pan. Ya está. ¿Qué como? El pan o pan. Y aquí, ¿a quién busco? A Juan. ¿Ya? O busco, en este caso, busco a Juan. Ya está, ya tengo esta idea. Entonces, ¿qué va a pasar? Como aquí estoy poniendo el pan o pan, la acción que tengo que poner es, por ejemplo, anta Ah. y le aumento ta. Antata. El pan o pan. Aquí abajo igualito, la respuesta sería, busco a Juan, pongo Juan, ta. ¿Qué vendría a ser? A Juan. ¿Me entienden? Entonces, para eso sirve, estimados amigos, aquí nuestras preguntas. ¿A quién más el verbo? Y en el otro caso, ¿quién más el verbo? Estas son las dos únicas preguntas que tú tienes que hacerte para el uso del sufijo ta. Si no me entendiste, te voy a dar algunos recursos muy importantes aquí. El sufijo ta. ¿Para qué? Acciones que afectan o caen en un objeto. Recuerda eso, un objeto. Y este objeto puede ser una persona, animales, objetos, cosas, plantas, todo. ¿Ya? Y se traduce al castellano como lo siguiente. ¿Cómo? ¿Ya? Al castellano. Ajá, como dos puntos. Primer punto, A. Yo busco a Juan. Juan Damascani. Puede ser. No de Alianza Lima, sino al, en este caso, podría funcionar como artículo tal vez, pero mira, decimos, busco al perro, mira. Yo no digo busco a perro, sino estoy diciendo busco al perro. Para eso también sirve, pues, esto. ¿No es cierto? Busco al perro. Muy bien. Puedo utilizar él. Busco el burro. Fíjate esto. Busco el burro. Ahora, Ingrid, ¿te das cuenta? ¿Qué más puedes decir? Ya, pongo una coma y le digo, a ver, se utiliza como la. Busco la casa. Guasita mascani. Busco la casa. Puedo poner más. Por ejemplo, busco a los tíos. Busco a los perros, imagínate. ¿Ya? Busco a los perros. Entonces, mi traducción sería a los. ¿Ya? Tarán. Entonces, mira, vamos a unir esto para que esté en un solo lugar. ¿Ya? Ya. Fíjense todo esto. Vamos a unir en un solo lugar. Aquí está. Entonces, se traduce al castellano como al. Por ejemplo, a los. Y también, por último, se puede traducir como a las. Ya está. Entonces, estimados amigos, mira, el sufijo ta tiene esa potencialidad. Por eso es que en el quechua, este es el único sufijo que te va a hacer sufrir un poquito, porque todo lo demás es sencillo. Por ejemplo, el sufijo wan tiene una sola traducción, es con. El sufijo pi también una sola traducción, en. Pero aquí es pues el tema. Cuando nosotros hablamos de el sufijo, ¿ya? Por ejemplo, ta, donde se puede traducir a estas versiones. A, al, el, la, a los, a las. ¿Ya? Entonces, mira, yo quiero hacer algunos ejemplos aquí. El sufijo es sumamente importante, estimados. Vamos a poner. Por ejemplo, vamos a trabajar con el verbo buscar. Recuerde esto. Con el verbo buscar. ¿Ya? Para que vean la pantalla más grande. Muy bien. Entonces, ¿cómo hago yo el verbo buscar? ¿Qué es buscar en quechua, profesor? ¿Alguien me puede decir qué es buscar? Y mancama buscar. ¿Ah? Y Mascay. mascay o mascay. Por ejemplo, aquí en Chinchero decimos, algunos dicen mascay, ¿ya?
Me falta un signo aquí, un ratito, por favor. Slash. Slash. Mi computadora tiene exactamente, ¿cuánto? 15 años, ¿ya? Y es una supercomputadora, ¿ya? Y funciona con todo esto, hacemos los trabajos. Muy bien. Entonces, mira, fijémonos esto. Mira, Mascai o, como decimos en Cusco, Mascai. Las dos opciones válidas. ¿Por qué son válidas? Porque estamos hablando del quechua sureño. El quechua, ¿qué nos pide el ministerio? La primera, Mascai, forma, es la forma simple, y Mascai, la forma larga. Entonces, ejemplos. Aquí vamos a poner ejemplillos. Ponemos, busco a Juan. Ya, busco al perro. Mira, vamos a poner, busco a Juan. Ya, primer ejemplo. Busco, ya, al cerdo. Ya. Busco el carro. ¿Ya? Busco la vaca. ¿Ya? Busco a los perros. ¿Ya? Busco a las gatas. Piénsalo. Mira, ¿ya? Busco a los perros. Busco a las gatas. Elemento importante, en todos los casos estoy utilizando a, al, el, la, a los, a las. Fíjate esto. Y estos elementos son los mismos que he utilizado, ¿dónde? Aquí arriba. Son los mismos. A los, a las, todo esto es lo mismo. Entonces, como esto se traduce al quechua, ¿ya? ¿Cómo voy a traducir? Por ejemplo, traduzco esto, ¿ya? Y digo, busco a Juan. Pongo el sujeto, Juan, ¿ya? Pienso. Juan, y como aquí hay un A, mira, la pregunta es, si regreso a la pregunta, digo, ¿a quién busco? ¿Cuánta? A Juan. Fíjate. ¿Cuánta? Ya, pues el verbo es complementario. Más Jane. Ya está. ¿Cuánta más Jane? Seguimos. Busco al cerdo. Cerdo, ¿qué se dice o cómo se dice en quechua, estimados? Imanekumi, cuchi. Digo, cerdo en quechua. Sí. Ya les he dado, ¿eh? Ya. Cuchi. Mira, atento. A ver, quiero escuchar tu pregunta. No, yo quería preguntarle de arriba, usted puso con cantata primero, con apóstrofe y luego un H intermedia. Y en el otro lo puso sin apóstrofe y sin H acá. Ya. Chaita munashani. Ya, mira. En el quechua sureño, estimada Meda, hablamos de la combinación del quechua Cusco y el quechua Chanca. En ambos casos, según el libro del ministerio, considera ambas expresiones como válidas. A esta expresión antata mijuni lo denomina como una expresión laringalizada. Está respetando al quechua de Cusco. Porque en el quechua Chanca no se utiliza, ¿qué cosa? Los fonemas consonánticos aspirados ni glotalizados. Por ejemplo, aquí tenemos un fonema consonántico glotalizado y aquí tenemos un fonema consonántico aspirado. Eso no se utiliza en el quechua Chanca. En el quechua Chanca solo llegamos al simple. Tantata, por ejemplo. Es el simple. Mikuni también es una forma simple. Entonces, las dos expresiones son válidas. Esto es el quechua collao, la forma laringalizada, y este es tantata mikuni. Tantata mikuni es la forma del quechua Chanca. Ambos son válidos. ¿Ya? ¿Entiendes? Ambos son válidos. Muy bien. Gracias. Ahora, por ejemplo, cerdo es cuchi.
Pero aquí decimos al cerdo. Entonces, mira, otra vez me pregunto y digo, ¿a quién busco? La pregunta es, ¿a quién busco? Busco al cerdo. Cuchita, lo mismo, más carne. Ya está. Y otra vez estoy utilizando el ta. Cuchita más carne. ¿Te das cuenta? Ya. Ahora, por ejemplo, busco el carro. ¿Qué busco? La misma pregunta, ¿eh? Aquí estoy utilizando. La primera, ¿qué más el verbo? Y la segunda, ¿a quién más el verbo? ¿Ya? Entonces yo digo, ¿qué busco? El carro. Y pongo carrota. ¿Ya? Y pongo más carne. Igualito aquí, utilizo. Algunos suelen ponerle aquí carruta con U. ¿Ya? Es válido, se entiende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque carro no hay pues en quechua. Es un término prestado del castellano. ¿Ya? Luego, por ejemplo, busco la vaca. ¿Qué preguntaría? ¿A quién busco o qué busco? ¿Ya? Entonces, en ese caso sería, busco la vaca. ¿Qué busco? La vaca. ¿Qué dice vaca en quechua? Huaca. Y este la ya me está dando a entender que tengo que utilizar ta. Huacata. ¿Qué cosa? Más Kashan. otra vez. Hay más carne, ¿Ya? más carne. Más carne. ¿Ya? Busco a los perros. ¿Ya? Aquí, ¿a quiénes busco? A los perros. Y pongo alju, cuna, y recién viene el sufijo ta. Alju, cunata. Aquí recién pongo el sufijo ta. Alju, cunata. ¿Qué cosa? Más carne. ¿Se dan cuenta? Luego, busco a las gatas. ¿A quiénes busco? A las gatas. Utilizo misi como la forma que nos dice en este caso, el quechua del sureño del ministerio. Misi, si son gatas, cuna, ¿ya? Y le aumento ta. Ahora, aquí tengo que poner, si son hembras, tengo que poner marcador de género. ¿Cuál es el marcador de género? China. China, misi cunata. Más carne. Y otra vez pongo el ta. ¿Me entienden? Entonces, mira, así, de esta manera, se utiliza los, o en este caso el sufijo ta, ¿ya? Para el quechua. Y si nosotros nos un poquito retrocedemos a las clases que hemos llevado, encontramos el sufijo ta con cada uno de los pronombres interrogativos. Hemos utilizado pita, imata, maita, imapa, por ejemplo, maijinta. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, este sufijo ta se ha utilizado como interrogación. Aquí está, bien. Les voy a recordar, les voy a refrescar la memoria. ¿Ya? Taran, taran, taran. Aquí está. ¿Y cómo hemos utilizado, profesor? Con los pronombres demostrativos o con los pronombres personales hemos utilizado. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los pronombres personales? El primero, pi, ta. Hemos utilizado. Pita, ¿a quién? Por ejemplo, maita, ¿a dónde? ¿Ya? Por ejemplo, hemos utilizado mayejin, mayejinta, ¿a cuál? ¿Ya? Por ejemplo, imata, ¿qué cosa? ¿Ya? ¿Qué más hemos utilizado? Hayata, por ejemplo. Hayata. ¿Cuánto? ¿No es cierto? Entonces, mira, hemos utilizado los pronombres interrogativos también con el sufijo ta. Y se trabaja bastante eso. Entonces, con eso le dije, pues, oye, señor, si tú haces planteas tu pregunta con el sufijo ta, siempre nuestras respuestas van a estar con el sufijo ta. Si pides a quién, pones Rolita. Ya está, esa es tu respuesta. ¿Ya? Maita, te está diciendo, ¿a dónde? Y pones Limata. Mira, fíjate. Eso hemos avanzado, solo estoy dando un repaso. Mayrinta. ¿A cuál? ¿O cuál? Yanata, el negro. Y mata, ¿qué cosa? ¿Ya?
Por ejemplo, Wasita o Imata Pamusa, podría decir, ¿eh? Entonces dices, por ejemplo, yo traigo peine. Ñac chata. Podría ser. Ñac chata. Fíjate, hemos utilizado. ¿Ya? Y también hemos utilizado con cantidades. Haikata. Haikata. ¿Qué era Haikata? A ver, recuerden. ¿Qué era Haikata? A ver, ¿Cuánto? 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 A ver, de número o cantidad. Pisi. Pisita. Pisita. Poquito. ¿Ya? Por ejemplo, también hemos utilizado otra pregunta. Haikata. Por ejemplo, aquí hemos utilizado y hemos dicho, por ejemplo, Haikata con la Q. Haikata, ¿cuándo? Tiempo. Pajarinta. Mira, fíjense. ¿Ya? Entonces, estas preguntas también suelen o se han utilizado en el quechua, estimados amigos, de acuerdo a nuestras sesiones que hemos avanzado. Ya no les estoy mintiendo, hemos avanzado. ¿Ya? Entonces, roleta, llanata, ñacchata, pisita, pajarinta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estos son, estimados, nuestros elementos. Hemos avanzado esto y ya, pues, solo estamos dando un repaso. Y eso mismo también lo hemos visto, ahora más hemos profundizado un poquito. ¿Entendido? Creo que alguien está preguntando. Necesito preguntas. Ya, che, reduce el texto. Ya. Bien. Chuncata. ¿Alguien ha levantado la mano? Preguntas, dudas, comentarios, reclamos. O calle para siempre, señor. Cancho tampoco, digo, yo les pregunto. Si yo sería malo, les llamo, a ver, ¿dónde está Arturo? Te va a preguntar. ¿Ya? Pero eso es, estimado, lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a icona. Aquí está, tanta micone. Y ya les he dado los ejemplos clásicos para poder hablar de esto. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios, preguntas, reclamos? ¿Alguien me quiere reclamar? ¿Y quiere decir, oye, profesor, yo no sabía eso, no me has enseñado? Si no, ¿ya? Si no te he enseñado, tienes que repetir las clases, ¿ya? En este caso, vamos a... Las clases están grabadas, realmente. Todas las clases están grabadas para que accedan a las clases, ¿ya? Maestro Rolly. Muy bien. Sí, Reinaldo y Meda. Buenas noches, allí en Tuta. Aliento, vamos. Me doy cuenta que el sufijo ta tiene bastantes usos, pero ahorita me ponía a pensar y decía, si quiero decir Guarmita Mascani, busco a mi esposa. Guarmita, ahí también utilizo el sufijo ta, pero ya va con la i, ¿no? De mí. Y ya, mira, en tu pregunta es algo muy interesante. Mira, para todos, estimados. Por ejemplo, Warmi es mujer, ¿ya? Mujer, en algunos casos lo utilizan como esposa, ¿ya? Y esposa normalmente sería joya, ¿ya? O joya, ¿ya? Que vendría a ser esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Si yo utilizo un posesivo, por ejemplo, mi esposa, mi mujer, simple, pues, ¿qué voy a hacer? Primero tengo que utilizar el posesivo. Warmi. Después de este posesivo, después de la palabra raíz, le pongo el posesivo. Warmi. Hasta aquí mi expresión es mi mujer o mi esposa. Cualquiera de los. Mi esposa suena más bonita. Ya está. Ahora, si yo quiero poner una acción que cae o recae a mi esposa, entonces aquí recién le aumento el ta. Ta. Guarmita. Y aquí, gracias a este ta, recién se aumenta. A mi esposa. ¿Te das cuenta? Pero sigo utilizando. Pero aquí yo tengo una pregunta. Mira, la pregunta que utilizamos. ¿A quién busco? Guarmita más Cari. Ya está. Entonces mi expresión sería, busco
a mi esposa. ¿Se dan cuenta? Entonces, si usted quiere utilizar, en este caso, estimado, quiere utilizar un posesivo, tiene que utilizar antes el sufijo acusativo ta. Michita, aljoita, aljoiquita, guasiquita. O sea, primero utilizo el posesivo y luego ya pongo el ta. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ese sería. Meda. A ver, Meda, te escucho. En el último estaba diciendo, haikajta, Ujú. anchaite, unani, manachu kanman, pakarinmi, manachu, siempre tendría que ser pakarinta. Pakarinmi, manachu ali. Puede ser una opción también. Puedes utilizar pajarín. En algunos casos utilizar. Suele Pero utilizar. pakarinmi, Ahí está. Pajarín. Para que tú utilices aquí, por ejemplo, pajarín, tú are. tienes que utilizar un complemento. Ahí está pujanki. Ah, Pajarín podría ser, ¿no es cierto? Pero are. en cambio, si no, solo vamos a utilizar el ta. Pajarín. ¿Ya? Siempre Ya. tengan en cuenta que cuando nosotros preguntamos con ta, y les he dicho una y mil veces, siempre nuestra respuesta va a ser con ta, en todos los casos. ¿Ya? Por ejemplo, si no entiendes un poquito esto, por ejemplo, puede ser min chata. Por ejemplo, en este caso hay dos opciones, minchata o también puedes decir, ¿ya? Minchata, ¿ya? ¿Y dónde? Por ejemplo, en el quechua de aquí de Chanca, ya, por ejemplo, mi familia, la familia de mi pareja, siempre hablamos con esto. Minchata, yo también tengo que hablar como ellos, ¿sabes? Porque a veces el glotalizado, el reforzado no me entiende. Y manda me escuchan o rimangi, con tu fonema consonante y glotalizado no te van a entender. Por eso a veces tú tienes que acomodarte y decir, si ellos dicen minchata, ya, ¿entiendes? Pues no es mucha diferencia. Ya, y tú dices, ah, minchata, ya entiendes. Ya. Entonces, esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces tenemos ya la explicación clara. Y ahora sí vamos a nuestro libro de explicación. Mira, nos dice, el pan es el objeto sobre el que recae la acción mikui o miji. Comer. La acción de comer, ¿a quién cae? La acción, ¿a quién afecta? ¿A quién voy a comer? Más fácil. ¿A quién? Al pan. Es así. Maitu tañawin chanki, por ejemplo. Maitu es libro. Maitu ta, aquí está el ta. Maitu tañawin chanki. Lees, ¿ya? El libro. ¿Ya? Tú lees el libro. Explicación nos dice. El objeto directo, libro, mira, es el objeto directo que recibe la acción de ñawinchi. Y mata ñawincheri es leer. Mir. Entonces, la acción de leer cae directamente al libro. Por ejemplo, ya, disculpen. Mira, fijémonos esto. Guaguata, guajachi. ¿Ya? Y digo, traducción, él hace llorar al niño, yo, al bebé. Explicación, guagua o niño es el objeto directo afectado por la acción de hacer llorar. ¿Ya? Guaguata, guajachi. Y aquí algo interesante para todos los estimados. ¿Ya? Esta palabrita, guajachin. El índigo chi es el verbo hacer. Pujlachin hace jugar, guajachin hace llorar, porichin hace caminar, mikuchin hace comer, aguachin hace ver, ¿ya? ¿Te das cuenta? El chi siempre va a tener esa función del verbo hacer, aguachin, porichin, cumpachin, yuyachin, ¿ya? Por ejemplo, esto puede funcionar con la primera persona, diría, hawachini, wakachini. Segunda persona, wakachinki, wakachin, no, hawachinki. Tercera persona, wakachin. O con todas las personas funciona. Yo hago llorar, tú haces llorar, él hace llorar.
Ustedes hacen llorar. ¿Se dan cuenta? Podemos utilizar eso. ¿Ya? Entonces, traducción, aquí está. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar la versión correcta, nos dice, según el ministerio, es aljo. ¿Ya? Aljo Tarantini. ¿Qué estoy diciendo? Yo compro perro o simplemente compro perro. Explicación. Explicación, estimados. Algo, perro. Es el objeto directo de la acción comprar. ¿Qué compro? El perro. ¿Te das cuenta? ¿Qué compro? El perro. Achatat igraiko. Cambiamos la ropa. ¿Ya? Igra es cambiar. ¿Y qué digo pues? Explicación. Acha, ropa. El objeto directo de la acción tikrai o tijrai es cambiar. ¿Se da cuenta? Entonces yo digo, pues, ¿qué cambio? La ropa. No voy a decir, ¿qué cambio? Ropa. Por ejemplo, muchas veces respondemos y dice, ¿qué cambio? Ropa, pero no suena tan bonito. Y suena más elegante cuando dices, ¿qué cambio? La ropa. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Aquí, ejercicios. Identifique el objeto directo en las siguientes oraciones. A ver, ¿cuál sería el objeto directo de las siguientes oraciones? ¿Ya? Tantata, mancata, mira, o piano. Completa las oraciones añadiendo el sufijo ta cuando corresponda. Ham, ñuja, pai o armicona. ¿Qué cosa? El ejemplo. Flor, ¿qué voy a hacer? Flor. Ham, apanki. Ñuja, miconi. Pai, ñawincha. Fíjate esto. O armicona, rantinco. Y aquí voy a poner B. Por ejemplo, pues si me dicen ham, apanki, ¿qué estoy diciendo? Ham, apanki. Y me da una opción flor. Flor es ika, y aquí en Ayacucho, en Apurímac es guaita. Ham, ika, apanki. Y como me ha pedido que yo utilice el sufijo ta, le aumento el ta. Ham, ika, ta, apanki. ¿Qué llevas? La flor. ¿Me entiendes? ¿Ya? Es el ejemplo que tienen que de esta manera trabajar. Escribo una oración en quechua, ¿ya? Con cada uno de estos verbos utilizando el acusativo. Por ejemplo, ruay, aquí en algunos casos le dicen ruray, ¿ya? Es una versión de aquí. Ñuja rurani, ham ruranki, pai ruran, ¿ya? En el quechua changa se utiliza más que todo como ruray, ¿ya? Ruray, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Hacer, ¿ya? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, apay llevar mikuy o mijuy. Tienes opciones, ¿ya? Traduce, en este caso tienes que traducir. Yo limpio la casa, tú compras fruta, tienen que traducir. Él cocina pescado, nosotros miramos la montaña. Por ejemplo, en esta oración, ¿cómo voy a traducir? Primero, ¿ya? Nosotros, digo, New Haiku. Primero, mire, estoy traduciendo. Nosotros, que pongo un color rojo y negrita, estoy traduciendo. Tarán, tarán. Creo que alguien quiere ingresar a la clase. No, no. Ya. Fíjate, estimado. Ahora nos dice, miramos, por regla, ¿ya? Mi verbo que está con color morado va a ir al final, pues. Ñuhaiku, ¿ya? Ja, waiku o hawaniku, ¿ya? ¿Por qué en este caso estoy utilizando el modo? Va a depender mucho. Puedo utilizar ñuhaiku, hawaiku, ya que lo pongo con un color morado y aquí al medio sobro espacio para quién, para la montaña. Y la montaña es negra, con color negro. Montaña, voy a poner aquí y pongo Urju, ya está. Mira, fíjate, Urju es mi famosa montaña. Pero aquí hay algo interesante. Ya me da la opción el artículo, la. ¿Te das cuenta? Y como ya me da la opción, yo pongo y ya me imagino, porque ya te he enseñado que el ta se traduce como la. Entonces pongo
urhuta hawaiku. ¿Ya? Pum. Ya está. Ñuhaigo, urhuta hawaiku. Si no quiero utilizar este ejemplo, que este es modo excluyente, ya sabemos por qué es excluyente, puedo utilizar aquí el modo incluyente. ¿Cuál es el modo incluyente? En Ñuhanchik. Ñuhanchik, Awarejik, Urjota, Hawanchik. Cualquiera de esas dos opciones es válida. Puedo utilizar Ñuhanchik, Urjota, Hawanchik. Ñuhaigo, Urjota, Hawaiku. En algunos casos, este Hawaiku en el quechua chanca se utiliza como lo siguiente. Hawa, Nico. Ñuhaigo, Urjota, Hawanico. ¿Ya? Entonces, estimados, eso es. A ver, ¿alguien levantó la mano, creo? Adelante, adelante, que te escucho. Ya está. Ya. Tenemos esas dos opciones. ¿Levantaron la mano o es que un escrito? Alimponi me dice, ya, excelente. ¿Ya? Ya. Ahora sí, continuamos aquí con nuestra clase. Ya les he dado el ejemplo cómo tienen que hacer. Ahora nos falta, pero transforma las siguientes oraciones en negativos. Tantata mikoni, papata apanki, mai tutaña. Y como hemos practicado, esta pregunta ya lo hemos hecho en las anteriores clases. Imata munanki, fíjate estimado, imata munanki ya ojangra. Juancha, imata munanki. Si tengo aquí estudiantes, digo, pues, por ejemplo, varios estudiantes tengo, ¿ya? Normacha, Norma, imata munanki, Yasmin, imata munanki. Irene, imata munanki, Reinaldo, Meda, María, imata munanki. Puedo preguntarte. Y esta pregunta está enfocada a responder deseos y necesidades. ¿Qué quieres? Un deseo o una necesidad. Por ejemplo, Hawarichikuna. Hawarichikuna son ejemplos. Pregunta, ¿imata monanki? Y mi respuesta, tantata, monane. Pregunta, ¿imata apamunki? ¿Qué traes? Añahuita apamuni. Fruta es añahui, estimados. Añahui. Si dice, traeré frutas, aquí sería apamu saj, ¿ya? Traeré frutas. Añahui, frutas, ¿ah? Entonces aquí también tengo que cambiar, mira, aquí, justo aquí, para todos. Si en caso de que yo encuentre una expresión, ¿ya? Como en este caso, me dice fruta, ¿ya? Que lo pongo con color rojo, ¿ya? Piensa esto, ¿ya? Con color rojo. Imagínate, pues, caso ancho que tanda, pues, imagínate, ya. Hawarichi. Fruta pongo con color rojo. Pero hay un elemento, una S. Automáticamente mi expresión tiene que cambiar, pues. Y dice, si añahui era fruta, que voy a poner con color rojo, y ahora me está dando la opción de frutas, simplemente aumento el pluralizador. Añahui kuna, ¿ya? Y después recién viene el sufijo ta. Añahui kunata apamosa. Traeré frutas. Por eso es importante que veamos la expresión, ¿ya? Si está en singular o plural. ¿Te das cuenta? Imata ruanki, ¿qué haces? Mangata ruani. Hago una olla. Imata rantinki, ¿qué compras? Achata rantini. Compro ropa. Imata waikunki, ¿qué cocinas? Papata waikuni. Cocino papa. ¿Te das cuenta? Eso han sido ejercicios. Ahora eso han sido ejemplos. Ahora les toca a ustedes completar cada uno. Ejercicios, completar las respuestas usando su lista. Imata monanki, y aquí está. Libro, por ejemplo. Libro es maitu. ¿Ya? Maitu. Así dice en el libro del ministerio, no me estoy inventando, estimados. ¿Ya? Maitu. Pero aquí me está preguntando, pues, esto, estimados. La pregunta es con el ta. Imota. Avarilla. Imota. Y aquí encuentro, pues, el famoso ta. Que y por consiguiente, tengo que poner este mismo ta, lo traigo, tara, y lo pongo tara. Maituta.
¿Ya? Maitota. Ahora, si me pregunta Munanki, respondo. Munani. Ya está. Maitota, Munani. Quiero libro. Y mata ruanki. Yo hago la sopa. Y mata cama sopa. Y mata pamonki. Por ejemplo, sopa en Cusco dicen lagua. Aquí en Chanca dicen chupi. ¿Ya? Hay varias maneras de decir sopa. ¿Ya? Y mata pamonki. ¿Qué traes? Agua. Y aquí pongo yaku tapamuni o simplemente uno tapamuni. Y matarantinki. ¿Qué era fruta? Aquí arriba te enseñé fruta. Añau. Añauita ranti. Ya. Tienen que estar trabajando con su libro, ¿ah? Ya tienen que tener el libro. Según lo que avanzo, usted también tiene que estar avanzando. Ya. Traduce al quechua usando el sufijo ta. ¿Qué cocinas? Imagínate la pregunta. O responde, por ejemplo, las preguntas usando, ¿ya? Responde usando el sufijo ta. ¿Y qué voy a responder? Lo que me pide. ¿Qué cocinas? Ya, o si no vamos a traducir, ya, vamos a traducir nomás, no vamos a variar nuestro libro, ya. Y mata, waikunki. Yo quiero carne, aichata monane. Ellos compran ropa, paikuna achata rantengo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Y mata a pamonki, ¿ya? Aquí no, dice, escribe preguntas y respuestas completas que en quechua utilizan el sujeto. Y mata monanki, andata monani. Aquí está, mira. Ejemplos o relaciona las preguntas con las respuestas correctas. Y mata ruanki, achatarantini o andata mikunki. Aquí hay una opción para relacionar, ¿ya? En el libro, aquí se está desconfigurando porque en el libro ya está todo ahí, ordenado, creo que está. Y mata a pamunki. Ah, no tienen que seleccionar, por ejemplo, la respuesta correcta. Y mata ruanki. Andata mikuni, achatarantini. ¿Está bien la respuesta? ¿Ya? Y mata a pamunki. Papa tapamoni o manca taruani. En este caso, por ejemplo, la pregunta 2 nos dice, Imata apamunki. ¿Cuál sería la respuesta? Papa tapamuni o manca taruani. ¿Cuál sería? La A. A. ¿Por qué papa Papanta tapamuni? A ver, ¿por qué? Piensa. Porque está con la ta la pregunta. La Ya. N aquí termina en la ni. Ya, Chachi, porque la pregunta es en segunda persona y está respondiendo en primera persona también. Claro, excelente. Esa es la regla que hemos aprendido. Si me preguntan en segunda persona, yo respondo en primera persona. Y ojo, tiene que estar relacionado, pues. ¿Qué traes? Y no voy a decir, por ejemplo, ¿qué traes? ¿Acaso voy a responder y voy a decir, hago olla? Es incoherente, ¿sí? Entonces, mejor es, traigo papa. Ahora sí tiene coherencia, ¿ya? Otro, ¿y mata rantinki? ¿Añahuita rantini o papa tawaikuni? ¿Cuál sería la respuesta? Añahuita ranti. Añahuita. Ojo siempre, el verbo va a estar relacionado con la respuesta. ¿Y mata waikunki? ¿Mancata waikuni? Michita rantini. ¿Cuál sería la respuesta? A ver. ¿Puedo cocinar la olla? Aquí hubo un error, ¿eh? Tal vez. Mancata waikuni. Por ejemplo, aquí podría ser Aichata, ¿ya? Aichata waikone. Y Michita rantini. Si me preguntan, ¿qué cocinas? Obviamente voy a responder, pues yo cocino. No voy a decir, compro gato. Incoherencias. Y mata mi junki. ¿Antata mi junki o achata ruani? ¿Cuál sería la respuesta? Antata mikuni. Antata mi hijo. Muy bien. Están aprendiendo. Pregunta 6 dice, ¿y mata apamungi? ¿Kusmata apamuni o manga tarantini? ¿Cuál es la respuesta? Usmata Ya, muy bien, muy bien. Excelente. Luego nos dice la actividad, nos dice, lee las preguntas, ¿ya? Lee las preguntas, ¿para qué? Y respuestas con el sustantivo correcto añadiendo el sufijo ta. Y mátame junki. Ahí te mira, sopa. Lawata mikuni.
Imataruanki, wasitaruani. Imatarantinki, achatarantini. Imatapamunki, añahuitapuni. Son ejemplos parecidos. ¿Para qué? Para que tú desde aquí adelante has captado qué es fruta, qué es sopa. Entonces aquí vas recordando qué era sopa, dices, ¿eh? Aquí mira, ordena las palabras para formar preguntas y respuestas. Rantini pachatañoja. Uy, se entiende, mira, para el colmo se entiende todavía. Rantini pachatañoja, dices, ¿eh? Pero no está pidiendo ordenar. Entonces, para yo ordenar, estimados, tengo que tener mi estructura. Sujeto más objeto más verbo. Esto debo tener. Entonces, aquí yo reconozco. Sujeto, voy a poner color rojo. Objeto, voy a poner un color. Alguien está con altavoz, por favor. Ya. Ahí también. Sujeto, objeto y verbo. Ya. Tengo- Es gracioso mi historia. Es que cuando entro a clases yo ya me desconecto de todo y me voy a olvidar de conectar mi laptop. Y más umaita pasa. Cuchi umaita. Ya. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Ay, ay, ay. Sí, ya se ha recuperado mi documento. Pero estamos en la página 50 y tantos, 60 y tantos estamos. Semana. 65. Muy bien, estamos aquí, ya está. Vamos a entrar a los ejercicios, estamos aquí. Kaycha pues pasar por canchik ñan, kaycha mañache kamunchik, may pingachkan. Queda pasar por canchik ñan, kay Su pingachkan. pantalla no se ve, maestro. Y ahora sí voy a compartir, ¿ya? Tengo que buscar, si no, tal vez les comparto mis fotos. Y ya, estimados, ya estamos aquí. Un ratón más vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, mira, fíjate que me pedía lo siguiente, pues aquí, miren.
ordenen las palabras para formar preguntas y respuestas. Entonces, yo tenía que ordenar sujeto más objeto. Ya, esa es mi estructura, objeto y más un verbito. Ya está, churrado niñegueita. Entonces, ¿qué voy a hacer, estimado estudiante, aquí? Voy a poner, pues, con rojo mi sujeto. ¿Ya? Ahora, buscado churas. Luego poner mi verbo, pues. ¿Con qué color voy a poner mi verbo? Voy a poner con un color morado. Y el objeto voy a poner con un color verde. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Es sencilla mi tarea aquí. ¿Ya? Muy sencillito. ¿Qué hago? Primero pongo el sujeto. ¿Cuál sería el sujeto aquí? Rantini pachata ñuja. Pienso, ¿eh? Ñoca. Ñuja. Ajá, noja o ñuja. Ya está. Bachata. Rantini. Luego tengo que reconocer el objeto. Rantini o pacha. Bachata. H. Pacha. H. Voy a poner un verde. Rantini. Verbo de Rantini. ¿Qué color? Verbo morado. Es el verde. ¿No es cierto? Morado. Ya está, estimado. Entonces, ¿qué hago? En este mismo orden, ordeno, pues. Si el sujeto es ñuja, entonces pongo aquí. Ñuja. Objeto. Achata. ¿Ya? Y luego, Ranti. Rantin. Un momentito, por favor, ¿ya? Una llamada urgente. Un momentito. Ya. Entonces, excelente, mira, fíjense, ¿ya? Y así voy completando todos estos ejemplos. Luego llegamos a la página 66, estimados, y encontramos al pita. Y esto también hemos avanzado en la sesión 4, 5, nomás hemos avanzado. Pita. Y Madhama. Pi es quién. Ya. Ya, pues aquí está. Es con la pregunta, ¿a quién? Y en este caso voy a hablar de personas a quienes recae la acción. Fíjate. Entonces, mira, dice, lee las preguntas y responde utilizando el sufijo correcto con el sufijo ta. Esto, mira, estimados, está en la página 66, pero aquí hemos avanzado, pues. ¿Dónde está? En nuestro curso, aquí está, mira, hemos avanzado, creo que es en la sesión 4 o 5 nomás. Aquí está, mira. Pi, ¿quién? Y hemos puesto el primer punto. Pita, ¿a quién hemos trabajado? Lo mismo estamos volviendo a hacer. Entonces, así que no tienen que tener problemas, ¿ya? Para esto. Y además de eso, se les ha dado materiales extra en nuestra carpeta para que puedan acceder a todos estos materiales. Ahora vamos a mostrar un poquito esta carpeta. Si quieren ver otra vez la carpeta, estamos aquí, estimados amigos. Mira, que en nuestro libro de carpetas, veamos, para explicarles esto, les estoy dando idea, porque yo no pienso explicarles otra vez. Me chat y corpare con que mapas. A ver, ¿ya? Y aquí está Quechua 2025. En esta carpetita encontramos todo el material que hemos trabajado, pues, causitas. ¿Cuáles son? Acá está ya. Aquí está, materiales extra de la sesión. En la sesión 4, si no me equivoco, está todo, pues. ¿Ya? Mira, fíjate, estimado. Pita, mira, muy bien, aquí está, mira, en la sesión 4, ¿ya? Entonces, aquí justo está todo lo que hemos avanzado. Ya vamos a ponerlo a su tamaño normal. Lo estiro a veces para que ustedes puedan ver, ¿ya? Mira, estimados, aquí.
lo que he explicado. Entonces, si usted quiere repasar, vaya a este material que está en nuestra carpeta y va a encontrar todos los ejemplos. Pita, pita, pita. ¿Ya? Entonces, eso revisen, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora sí regresamos aquí y tenemos aquí, mira. La página 66 en nuestro libro. ¿Ya? Por eso les he pasado todos los materiales para que no se confundan. ¿Ya? Ok, pues. Ya. 66. Ya, estimados, tenemos tarea. Tarea del día de hoy es pita. Lee las preguntas y responde utilizando el sustantivo correcto con el sufijo ta. Esa es nuestra tarea. Y decimos, pita yanapanki. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso estoy utilizando, estimados, estoy utilizando mis posesivos. Por ejemplo, yanapani es ayudo. Ya está, esto también hemos avanzado. Ayudo, yanapani es esto, pues. ¿Ya? Ya está. Yanapani. ¿No es cierto? Te diste cuenta. Ahora, la idea es lo siguiente. ¿Ya? Amigo, ¿qué se dice? Amigo. Y más amigo Kaman. Aquí algunos decimos kumpa. Kumpa. Kumpa, kumpita, dice. Entonces, que amigo y reimata Kamari. Amigo lo pongo en color azulito y en negrita. Y aquí pongo. Mi amigo. Ah, me está hablando de un posesivo. ¿Y cómo se dice mi en quechua? Voy a poner aquí con un color celeste, negrita. Y pongo aquí, kumpa, mi amigo. Y le aumento una Y. ¿Por qué? Kumpai es mi amigo. ¿Ya? Porque estoy avanzado. ¿Ya? Sino con otro color para que sea más notorio. Kumpai, mi amigo. Ya está. Mi amigo. Che mandarima ya tatachureiguima. Recién viene el sufijo acusativo. Aquí está. Y aquí tengo que poner Kumpaita yanapani. Ayudo a mi amigo. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, esta misma idea, Kumpaita yanapani. ¿Ya? Esta misma didáctica vamos a seguir, por ejemplo. A mi madre, a mi hermana, a mi abuelo, a mi hija, a mi padre. Todo es a mí. Y aquí está todo eso que vas a utilizar. ¿Ya? Ita. Y para todos. Hawanki, pita hawanki, pita oyarinki, pita yanapakonki, pita monagonki, pita suyanki. ¿Ya? Trabajo. Relaciona las preguntas y las aquí. Pita oyarinki. Por ejemplo, si yo encuentro pita uyarinki, y aquí la respuesta. Hari chaida uyarin. Pita suyanki. ¿A quién esperas? Pita suyanki. Igualito, fácil, para que esto tú puedas deducir, es sencillo. Si el verbo es suyay, mi respuesta obviamente va a ser con suya, y busco aquí. Suya, aquí mira, por ejemplo, yanapa, muna, napa, hawa, suya, ahí está, suyani. Ahí está. Aquí está. Y esta sería mi respuesta. Suyani. ¿Entendido? ¿Ya? Y aquí, todo lo que has aprendido aquí, te estoy dando aquí para que tú puedas, en este caso, traducir. ¿A quién ayudas? Pita y Anapanki. Ayuda a mi abuelo. Todo lo que te estoy explicando aquí, estimado, esto y las preguntas, lo vas a hacer tuya también. Aquí pones Pita y Anapanki. Por ejemplo, ¿a quién? ¿A quién? Automáticamente, estimados, se traduce al castellano como al quechua, ¿cómo? Se traduce como pita. ¿A quién es pita? ¿Ya? Ya hemos visto eso. Ayudas. ¿Tú a quién ayudas? Ayudar es yanapai. Fíjate. Yanapai. ¿Ya? Aquí está, mira. Yanapai. ¿No es cierto? Y como me dice, en segunda persona le aumento el inki. Pita yanapanki, ¿a quién ayudas? ¿Ya? Y ahora la respuesta es lo siguiente. Y nos dice, ayudo a mi abuelo. Aquí está, ayuda a mi abuelo.
Entonces, ¿qué voy a poner primero? Abuelo. ¿Ya? Hatun taita o machula, aquí dicen awichai algunos, apuchai, hatun taita. Abuelo, hatun taita. ¿Ya? Mira, fíjate esto. ¿Ya? Y aquí está hatun taita, que sería mi abuelo. Ahora, me pide mi abuelo, mi abuelo, mi abuelo. Pongo con color verde y pongo hatun taitai, que es mi abuelo. Ya está. Ah, aquí pongo ahora mi A y aquí pongo ta. Mírate, fíjate esto. Ta. Avarilleta. ¿Ve que con un negrito? Entonces mi expresión sería pues así. Pida yanapanki hatun taitaita. Ahora mi respuesta, yanapanki. Yana pa. En vez de la inki que hemos aprendido, si me pregunta con el inki toda la vida, voy a responder con el ni. Esa es una regla que hemos aprendido en todas nuestras clases. Ya estamos en la clase 15. ¿Ya? Pida yanapanki hatun taitaita yanapanki. Ya está. Y la misma didáctica seguir hasta abajo. ¿Ya? Y aquí todavía tenemos ejemplos. Ordenar. Pita han yanapanki. Han munanki mamaita. Por ejemplo. Todo esto hay que ordenar. ¿Ya? Ordenen de acuerdo a la estructura gramatical. Responden las preguntas. Pita yanapanki. Mira. Pita hawanki. Pita uyarinki. Pita monanki. Pita suyanki. ¿Ya? Pita suyanki. Relaciona, o en este caso, escoge la opción correcta. ¿Cuál es la opción correcta? Pita yanapanki. Ojo, si mi pregunta es con yanapanki, fíjate, obviamente que aquí mi respuesta va a ser con yanapana. Yanapa, igualito, pero solo va a cambiar el final, el sufijo. ¿No es cierto? Aquí, mira, estoy utilizando esto para que entiendan, por favor. ¿Ya? Mira, yanapa. Esto hasta un niño que no sabe hablar quechua puede hacerlo, ¿eh? Por deducción. Pita yanapanki. Más y de yanapan. Pita jabanki, otra vez de aquí. Si es con jabanki, mi respuesta jabanki. ¿Ya está? Y tienen para trabajar hasta la página 69, estimados. ¿Ya? Entonces, la tarea es de la página 60 a la página 69. Este archivo que hemos hecho, te voy a decir, aquí voy a escribir y tenemos tarea. ¿Ya? Tarea. ¿Cuál es la tarea? Trabajar de la página 90 ¿ya? Entonces, por favor, esta es la clase número 15 o 16 creo. Entonces, esto se ha quedado grabado en YouTube, entonces vayan, busquen, en este caso también voy a compartir. No, es la clase 16, estimados, ¿ya? Es la clase número 16, ¿ya? Sesión 16. Eso lo estoy guardando para compartirles todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Con eso, estimados, hoy día cerramos. Espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado lo que hemos aprendido. Entonces ya, pues, nos vemos el día miércoles a las 8 de la noche también. Y gracias por participar, gracias por estar atentos a este curso. ¿Ya? Conmigo nos vemos en la siguiente. Tupananchiskama. 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 Chao, chao, chao.